Lo que acaba de pasar con Fabio Agostini tirando un cuchillo cerca de Martín Rodríguez es, sin dudas, el momento más tenso y peligroso que hemos visto en toda esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. Porque no se trató de una broma de mal gusto ni de un accidente menor, sino de un acto que puso en riesgo la integridad física de un compañero y que obligó a la producción a intervenir de manera inmediata para evitar una tragedia dentro de la casa. Si pensabas que ya habías visto de todo con las peleas verbales, los gritos de Brian Sarmiento o las lágrimas de Manuel Ibero, prepárate, porque esto cambia completamente las reglas del juego y demuestra que la presión está llegando a un punto de quiebre que nadie esperaba tan temprano en la competencia. Para entender bien la magnitud de lo ocurrido, tenemos que retroceder un poco y ver cómo se fue calentando el ambiente en las últimas horas, porque nada de esto surgió de la nada, sino que fue la consecuencia directa de una semana cargada de tensiones, nominaciones injustas y alianzas que se rompen a cada instante. Todo comenzó cuando Juan Icar asumió su rol como líder de la semana y tomó la decisión, quizás demasiado autoritaria para el gusto de muchos, de fulminar directamente a Franco Zunino y a Martín Rodríguez, mandándolos a la placa de nominados sin siquiera darles la posibilidad de defenderse o de nominar a otros. Esta acción dejó a Martín en una posición extremadamente vulnerable, no solo porque sabía que podía ser eliminado por el voto del público, sino porque se sentía señalado y atacado por sus propios compañeros, lo que generó un clima de desconfianza generalizada en la vivienda. Mientras Martín intentaba procesar este golpe emocional y buscaba aliados para sobrevivir a la votación, Fabio Agostini, quien ingresó recientemente a la casa anunciado como una sorpresa más del formato, parecía estar teniendo dificultades para adaptarse a la dinámica grupal y a la convivencia extrema. Fabio, con su estilo particular y su forma de interactuar que a veces roza lo impredecible, comenzó a mostrar signos de frustración durante las tareas diarias, especialmente en la cocina, un lugar que históricamente ha sido el epicentro de los conflictos más grandes en la historia del reality. La situación escaló durante la preparación de la cena, cuando varios participantes, incluido Martín, se encontraban compartiendo el espacio reducido de la cocina. Según cuentan los testimonios internos y lo que se pudo percibir en las cámaras, hubo un intercambio de palabras fuertes entre Fabio y Martín, donde Fabio reclamaba por una supuesta falta de respeto o por la forma en que Martín estaba utilizando los utensilios. Lo que debería haber terminado en una discusión verbal más, derivó en un acto impulsivo y aterrador. En medio de la tensión, Fabio tomó un cuchillo de la mesa y en un movimiento brusco y violento, lo lanzó o lo clavó con fuerza en la superficie, quedando extremadamente cerca del cuerpo de Martín Rodríguez. No hizo impacto contra él, pero la proximidad fue tal que Martín se echó hacia atrás instintivamente, con el miedo reflejado en su rostro, mientras el resto de los presentes quedaba paralizado por la sorpresa y el horror de lo que acababan de presenciar. No fue un gesto simbólico, fue una demostración de fuerza física que cruzó la línea roja de la convivencia. Inmediatamente después del incidente, el silencio se apoderó de la cocina. Nadie sabía cómo reaccionar. Martín, visiblemente alterado, se alejó del lugar buscando contención, mientras que Fabio permaneció en su sitio, aparentemente arrepentido, o quizás aún bajo los efectos de la adrenalina del momento. Fue entonces cuando Gran Hermano hizo sonar la voz en off, interrumpiendo cualquier intento de continuar con la normalidad de la noche. La producción, al detectar la gravedad de la situación a través de las cámaras y los micrófonos ambientales, activó el protocolo de seguridad. Se le ordenó a Fabio dirigirse inmediatamente al confesionario, separándolo del resto del grupo para evaluar su estado psicológico y determinar si era apto para continuar en el juego. Mientras tanto, el equipo médico y psicológico de afuera monitoreaba la situación de Martín, quien, aunque no resultó herido físicamente, estaba sufriendo un shock emocional considerable. Este no es un hecho aislado. Debemos recordar que venimos de una semana donde las emociones estaban a flor de piel. La eliminación de Lola Tomaszewski había dejado a Manuel Ibero devastado, creando un ambiente de duelo y tristeza que recorría los pasillos. Además, la presencia de Brian Sarmiento, siempre al borde del conflicto, mantenía la tensión alta. Pero este incidente con el cuchillo supera cualquier disputa anterior. No se trata de quién tiene la razón en una discusión sobre quién lavó los platos o quién dijo qué cosa. Se trata de la seguridad física de los participantes. Gran Hermano tiene normas estrictas respecto a la violencia, y el uso de objetos contundentes o cortantes como amenaza es una falta grave que suele tener consecuencias severas, que pueden ir desde sanciones económicas hasta la expulsión inmediata del participante involucrado. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué va a pasar con Fabio? ¿Se quedará en la casa? ¿Será expulsado? La respuesta depende de la evaluación que haga la producción. Si consideran que fue un acto premeditado o que Fabio representa un peligro real para sus compañeros, es muy probable que veamos su salida forzosa en las próximas horas.
Por otro lado, si lo interpretan como un arrebato momentáneo, producto del estrés y la falta de adaptación, podrían optar por una sanción ejemplar, como la pérdida de beneficios o una advertencia final. Sin embargo, el daño ya está hecho. La confianza entre los participantes se ha quebrado. Martín Rodríguez, que ya estaba pasando por un momento difícil debido a sus nominaciones, ahora tiene que convivir con la persona que puso en riesgo su vida. Esto complica aún más su estrategia y su bienestar mental. Es difícil pensar en jugar al Gran Hermano cuando sientes que tu seguridad no está garantizada. Por su parte, Fabio queda marcado. Incluso si logra quedarse, será visto con recelo por el resto del grupo. Nadie quiere compartir espacios cerrados con alguien que ha demostrado perder el control de esa manera. Este incidente también pone en evidencia la presión extrema a la que son sometidos los famosos en esta edición. No son solo personajes públicos acostumbrados a la fama. Son personas reales, encerradas, sin contacto con el exterior, sometidas a pruebas constantes y a la mirada juzgadora de millones de telespectadores. La llegada reciente de Grecia Colmenares y la propia incorporación de Fabio muestran que la producción busca renovar la dinámica, pero también introduce variables incontrolables. Cada nuevo ingreso es un riesgo, y en este caso, el riesgo se materializó de la peor forma posible. Es importante destacar la rapidez con la que actuó Gran Hermano. A diferencia de otras ediciones donde los conflictos se dejaban correr para generar rating, aquí la intervención fue inmediata. Esto habla de una mayor conciencia por parte de Telefe y de la productora respecto a la responsabilidad que tienen sobre la salud mental y física de los participantes. Ya no se trata solo de entretenimiento, se trata de cuidado, y eso es algo que debemos valorar. El público, a través de las redes sociales, ha reaccionado con indignación. Muchos exigen la expulsión inmediata de Fabio, argumentando que no hay lugar para la violencia, ni siquiera potencial, en un programa de televisión. Otros, en cambio, piden contexto, preguntándose si hubo provocaciones previas por parte de Martín o de otros compañeros que hayan llevado a Fabio a ese extremo. Sin embargo, independientemente del contexto, tirar un cuchillo cerca de otra persona es inaceptable. No hay justificación posible para poner en peligro la integridad física de alguien. Ahora, mirando hacia adelante, esto cambia completamente el panorama de la competencia. La placa de nominados de esta semana, que ya incluía a Franco Zunino, Martín Rodríguez, Jessica Lamaciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompey, Gisela Gipio Pintos y Brian Sarmiento, se vuelve aún más relevante. Martín, siendo uno de los nominados, podría recibir una ola de solidaridad por parte del público debido a lo sufrido, lo que podría salvarlo de la eliminación. O, por el contrario, la atención mediática podría centrarse tanto en el incidente que su desempeño en el juego pase a un segundo plano. Juanicar, como líder, también queda bajo la lupa. Su decisión de nominar a Martín sin defensa previa puede ser vista ahora como un factor contribuyente al estrés que llevó al incidente, aunque sea indirectamente. La responsabilidad del líder no es solo nominar, sino mantener la paz. Y en este sentido, la semana ha sido un fracaso rotundo. En mi opinión personal, creo que Gran Hermano debe ser firme con Fabio Agostini. No puede quedar impune. Si se permite que este tipo de comportamientos continúen, se envía un mensaje peligroso a la audiencia y, más importante aún, se pone en riesgo a todos los que están dentro de la casa. La televisión realidad necesita límites claros. La espontaneidad y el conflicto son parte del género, pero la violencia física o la amenaza de ella no lo es. Espero que la producción tome la decisión correcta, priorizando la seguridad por encima del rating. También pienso en Martín. Es un jugador que ha demostrado resistencia, pero todos tenemos un límite. Ojalá pueda recibir el apoyo necesario para superar este trauma y continuar, si así lo desea, en condiciones de igualdad y seguridad. Este episodio nos recuerda que, detrás de las cámaras y de los personajes públicos, hay seres humanos vulnerables. Y como espectadores, tenemos la responsabilidad de no normalizar la agresión. Que esto sirva de lección para todos, dentro y fuera de la casa. La competencia debe seguir, pero con respeto, porque al final del día, el premio, los 70 millones de pesos, la moto y la cerveza gratis no valen nada si la dignidad y la seguridad de las personas quedan en el camino. Estaremos atentos a las próximas decisiones de Gran Hermano, porque de ellas dependerá no solo el futuro de Fabio y Martín, sino la credibilidad misma de esta edición aniversario. Que la prudencia y la ética prevalezcan sobre el espectáculo barato. Eso es lo que realmente queremos ver.